Buenas, buenas noches, mi nombre es Elias David Maña Rodríguez, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. En este video haré conocer las 5 preguntas del primer parcial de folclore, de fundamentos del folclore, que está dirigida por el profe Cantillo. Eh, en esta ocasión eh, estoy solo, no quería hacerlo como un tipo de entrevista, pero pues no cuento con el apoyo de alguien. Entonces pues aquí tengo las preguntas y pues diré las preguntas y respectivamente las respuestas. Entonces, empezar. Dice, la primera pregunta dice así: ¿por qué la danza es universal y compleja? ¿Por qué es universal? A ver, como la misma palabra lo dice, ¿no? Universal. Esto compete a que la danza está en todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo, a nivel pues, global, ¿sí? Y la danza viene desde hace muchísimos años, entonces se va generalizando un poco más en cada rincón del mundo. Entonces por eso es universal. Dice que porque es compleja también. ¿Por qué es compleja? A ver, cada cosa tiene su complejidad o su grado de complejidad. ¿Por qué? Porque la danza tiene eh, varios aspectos o caracteres de los cuales se entrelazan, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de carácter o cuáles son estos? Nombraré algunos de ellos, como es el biológico, como es el histórico, el sociocultural, el psicológico, entonces el social. Entonces, y hay muchos más que hace que la danza se vuelva un poquito compleja, pero no de una manera tan difícil, ¿no? Sino que de una manera de que pueda ser eh, diferente, ¿sí? O sea, que diga, no, esta danza es compleja, pero es buena hacerla. Entonces, cada cosa tiene su complejidad, su grado de complejidad. En la segunda pregunta dice, mencione las dimensiones de la danza. Dice, aquí tenemos 4 dimensiones, que es la dimensión del ocio, la dimensión artística, la educativa y la terapéutica. Entonces, qué pena es que estamos en servicio de culto. Entonces, estas son las 4 dimensiones. Nos vamos para la tercera pregunta, donde dice que expliquemos las formas de la danza, ¿sí? Entonces dice, en la forma de la danza, pues hay una palabra que encaja, que resalta, perdón, aquí, que dice que la danza es polifórmica, poli de varias y fórmica de formas. Entonces, en esta podemos encontrar que varios ítems o varias clasificaciones, por decirlo así. Está la primitiva, que en la primitiva, como la misma palabra lo dice, primitiva, ¿por qué? Porque se da desde el inicio de los tiempos. eh, Vámonos a un ejemplo, perdón, donde hacían ritos, donde tal vez los indios le adoraban al dios sol. Bueno, a eso hace énfasis el primitivo. La clásica. La clásica hace referencia o la entendemos por algo irreal, ¿sí? Algo imaginario. Y bueno, también está la contemporánea, que es más que todo, hace referencia a los movimientos, o su lógica de movimiento es a través de los sentimientos. Entonces, sentimientos, si estás alegre o triste o así, etcétera. También está la social. En esta sí va cambiando un poco, o a medida que avanza como que el tiempo, sí, eso se va como, es algo como, digámoslo así, como popular, por decirlo así, porque va de época en época. Entonces,
teniendo en cuenta esas. Eh, la cuarta pregunta dice, diferencia entre folclore y tradición. Esto es muy interesante, la verdad. La tradición, como dice esta palabra, más que todo hace énfasis es a aquellas acciones o cosas que se vienen haciendo, perdón, de una generación, y esa misma generación la transmite a otra generación, ¿sí? Que ella misma se encargará de seguir transmitiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso más que todo es la tradición. Cuando hablamos de folclore, hablando de folclore, me faltó esa forma de danza que es la folclórica, que hace mucho énfasis en los valores que se transmiten de generación en generación en esta forma de la danza. Volviendo al tema, eh, folclore hace ya como encaja un poquito más las cosas como tradiciones, como costumbres, canciones, bailes, eh, que también se van transmitiendo, pero con un sentido como más propio. ¿Por qué más propio? Porque esto ya se hace, digamos, en un pueblo o en una ciudad o qué sé yo, en un país. Entonces toma esa fuerza para, para, para hacer algo folclórico. Entonces, y nuestra última pregunta, que es cómo yo la utilizaría como elemento pedagógico. Pues yo diría que esta danza es muy importante, o sea, la danza a nivel global es muy importante porque eh, nos permite estimular varias habilidades que nuestro cuerpo necesita. Entonces, nosotros como docentes en formación sería muy bueno irlas aplicando en las pequeñas edades, ¿sí? ¿Con qué fin? Con que estos niños desarrollen bien sus habilidades motrices básicas, tanto finas como gruesas, que vayan teniendo un buen conocimiento de su esquema corporal, o sea, es algo muy fundamental. Entonces diría yo que lo usaría como con ese fin, de que ellos conozcan su cuerpo y aprendan a desarrollar muchísimas habilidades y no pase que al día de mañana vayan a hacer algún gesto y no puedan porque no tienen ningún aspecto coordinativo, no tienen alguna capacidad. Entonces sería muy fundamental trabajarlo en las pequeñas edades, pero en todas las edades, no importa la edad, pero sí desde una edad pequeña sería muy bueno e interesante trabajarlo. Eh, Más que todo como eso lo ayudaría. Y obviamente para que ellos tengan como que ese sentido de pertenencia hacia la danza, ¿sí? Que les guste y que aprendan a bailar. Sería el objetivo. Entonces, pues este es mi parcial y nada, hasta luego.